Eta berriro ekingo diogu saioari. Gurekin egongo da Carles Feixa, bera da gizarte antropologiako katedraduna Pompeu Fabra Unibertsitatean, eta erreferentea da gazteen eta belaunaldi kulturen azterketan. Y de su mano, a través de su mirada, vamos a conocer cómo las y los jóvenes viven este tiempo de cambio y qué tipo de papel asumen en la construcción de este futuro compartido. No sé si tenemos a Carles por ahí. Egunon, Carles. Egunon, buen día. Egunon, buen día, buenos días. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos, te escuchamos. Es un placer tenerte, aunque sea a través de la pantalla, pero te escuchamos perfectamente y te escuchamos con atención. Muy bien, para mí también es un placer, aunque me hubiera gustado estar en presencia, pero hoy tengo clases esta tarde en la universidad y no la podía descartar. De entrada, felicito a Eusko Ikaskuntza y al Gobierno vasco por la oportunidad de tratar este tema, que será sin duda uno de los retos de futuro, el reto intergeneracional. Personalmente me interesa teóricamente desde hace tiempo como antropólogo de la juventud y de las edades, pero también como hijo de una madre que acaba de cumplir 90 años y de dos hijos de 30 y 22 años, la menor de las cuales, por cierto, tiene un gran arraigo con Euskadi, puesto que estudió en el Basque Culinary Center y ahora está intentando abrirse a la vida laboral y residencialmente en Barcelona. Voy al grano, dado que tengo no mucho tiempo. Voy a compartir una pantalla. Intentaré exponer, combinar ideas teóricas sobre las generaciones y las relaciones intergeneracionales con algunos datos recientes del informe Juventud en España que he coordinado, que, como en la presentación se acaba de decir, aportan el punto de vista de la juventud sobre su futuro como generación, pero también sobre su relación con la sociedad en general. Voy a compartir pantalla. Bien, espero que veáis la presentación. He intentado responder al título que me propusieron los organizadores, esta combinación de tres puntos de vista: futuro, pero también utopía. De entrada, digamos, esta reflexión sobre las relaciones intergeneracionales surge en Occidente de algún modo, aunque es un clásico en la historia de las culturas. Las relaciones entre las generaciones es un tema central en la cultura, pero fue sobre todo en el paso del antiguo régimen a la modernidad. Por ejemplo, cuando en Francia esta preocupación por la graduación de las edades se basa en una visión cíclica, donde cada grupo de edad tenía atribuido una serie de roles y de actitudes que, para que hubiera una cohesión y funcionara bien la sociedad, debían coordinarse, pero siempre, obviamente, bajo una visión adultocéntrica, puesto que el centro de la vida se consideraba que era la adultez, y la infancia y la juventud, por una parte, y la vejez, por otra, debían acomodarse a esta visión. En la hoja de ruta de mi intervención, tras una introducción, introduciré el concepto de generación y cómo se ha formulado desde las ciencias sociales en el último siglo. Me centraré después en las generaciones digitales presentes y en las relaciones intergeneracionales hoy, a partir de datos del informe Juventud en España. De entrada, digamos, el título de la charla, Imaginarios de futuro, hace, en interrogante podríamos decir, hace referencia a esta dilema o dicotomía entre las utopías y lo que pueden denominarse las distopías, ¿no? Vivimos tras las crisis que ha vivido la sociedad
en momento de imaginar nuevos mundos, pero también en el miedo de que el planeta y las sociedades se destruyan, ya no solo por el riesgo bélico, sino también por la imposibilidad de afrontar, por ejemplo, el reto del cambio climático, que las nuevas generaciones a veces son pioneras en plantearlo. Hablamos de crisis como si fuera un único concepto que afecta por igual a todos los grupos sociales, cuando en este caso, por ejemplo, la juventud lo ha vivido con particular intensidad. Esta policrisis que surge en la etapa más reciente de la crisis financiera, es la crisis económica después del 2008, a la que se une la crisis climática del movimiento Fridays for Future, por ejemplo, y también, digamos, la crisis pandémica que marcó profundamente a esta generación, que obviamente los jóvenes no fueron directamente los más perjudicados, fueron los ancianos, pero en cambio en sus efectos secundarios sí que, por ejemplo, en sus efectos en el bienestar emocional y en la salud mental y en la dificultad de la relación en cara a cara, sí que se vieron muy afectados. Pero además de la crisis, debe tenerse en cuenta la renovación. Toda crisis es una oportunidad de reforma social y las nuevas generaciones a veces son las depositarias de estas nuevas ideas que implican convertir la crisis en una oportunidad. Por último, la responsabilidad que todos tenemos, y en particular los poderes públicos, para reestructurar el estado del bienestar, para hacerlo compatible con estos futuros posibles, no debe conducir a propuestas demagógicas como las que a menudo se plantean, con soluciones fáciles que implican siempre buscar falsos culpables, que a veces son, por ejemplo, los inmigrantes, o a veces es la juventud la que se ve como responsable de todo lo negativo que hay en una sociedad. Yo siempre he visto a la juventud como una metáfora del cambio social. La juventud no tiene el poder de promover las transformaciones, pero sí tiene a veces la oportunidad de señalar que no funciona en una sociedad. Y recuerdo una antropóloga famosa, Margaret Mead, ella distinguía tres tipos de culturas a lo largo de la historia. Las culturas prefigurativas, que es aquellas en las que son los adultos o los ancianos quienes educan a las nuevas generaciones de una manera adultocéntrica. Las culturas cofigurativas son aquellas en las que los jóvenes aprenden de otros jóvenes como ellos. Es una relación cogeneracional la que predomina. Y finalmente las culturas postfigurativas, que ya veía que estaba en los años 60 y 70 surgiendo, en las que son las nuevas generaciones quienes señalan las tendencias de futuro y quienes de algún modo están educando a las generaciones adultas y ancianas, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las tecnologías digitales. Esta visión tripartita, que puede verse como una perspectiva histórica, en realidad hoy está conviviendo en el presente, ¿no? Hay situaciones o momentos en el que los adultos y la gente mayor siguen marcando las tendencias, otros momentos en el que los jóvenes se refugian en su grupo de edad, pero también hay situaciones en las que son las nuevas generaciones las que nos están señalando cuál es el futuro, ¿no? Quienes están imaginando futuros posibles que, si no los escuchamos, pues estamos en realidad perdiendo oportunidades. Voy a centrarme, por tanto, en la cuestión generacional, en cómo esta cuestión generacional se plantea hoy bajo tres puntos de vista: como relación intrageneracional, la cohesión del grupo, el refugio en el propio grupo de edad, que en Euskadi conocéis muy bien a través de vuestra tradición de las cuadrillas que se forman en la adolescencia y la juventud, pero que duran toda la vida, con todo lo bueno y a veces lo limitativo que ello tiene. Las relaciones intergeneracionales, lo que favorece, pero también lo que dificulta que entre abuelos, padres e hijos y nietos haya una buena cohesión, y también lo que puede denominarse las relaciones
generacionales, es decir, que hoy ya no solo depende de la edad la pertenencia a una generación, sino que hay otros factores culturales, de consumo y políticos que intervienen. Eh, vayamos pues a la primera parte, que es intentar reflexionar sobre la noción de generación, y me voy a limitar a tres modelos generacionales. El primero, que surgió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, se llama el relevo generacional. Esta fotografía es de lo Komsomol, de las juventudes de la Revolución Soviética, pero también podría aplicarse a las juventudes hitlerianas del fascismo, ¿no? Esta idea de frente, donde se supone que cada nueva generación pasa el relevo a la siguiente, hay una sucesión a veces cíclica, a veces traumática, si en medio hay una guerra, que supone una sucesión normal del espacio generacional, que suele darse en un espacio nacional, en el espacio del Estado-nación o de las naciones sin Estado, pero también corresponde al modelo de juventud Tarzán, que yo denomino, en el cual el objetivo es que el salvaje se convierta en civilizado, digamos, educar a las nuevas generaciones para que asuman el rol cuando ya sean adultas. Ortega y Gasset es uno de los pensadores, voy a pasar muy brevemente por algunos autores, donde mantenía esta idea de relevo generacional. Él utilizaba distintas metáforas, la caravana, los tatuajes, que él veía como una élite de cada nueva generación de artistas o de intelectuales que debían señalar el camino para que este relevo se produjera de manera no traumática. Karl Mannheim es otro de los autores que reflexionó y lo aplicó al análisis sociológico, combinando también con las diferencias de clase. No veía una única unidad generacional, sino que dentro de una generación podría haber diferencias, y estas diferencias se debían tener en cuenta. Y Antonio Gramsci es otro pensador que en los años 20 y 30 reflexionó sobre el fascismo y por qué las nuevas generaciones se sentían atraídas por estas ideas populistas del fascismo, en el caso italiano, ¿no? Que a veces hoy podemos ver paralelismo en ello, ¿no? Como la generación vieja siempre cumple esta idea, esta función de educar a las nuevas generaciones, pero a veces se produce una interferencia, un conflicto, como él decía, es cuando la crisis hace que lo viejo no acabe de marchar y lo nuevo no acabe de surgir. El segundo modelo generacional es el que surge en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, en una época de bienestar económico y de establecimiento del estado del bienestar. El contexto, por una parte, es la bomba nuclear, la posibilidad de destrucción del planeta, y se centra en la noción de brecha o conflicto generacional, en inglés de generational gap, en el que en este caso el tiempo ya no es cíclico, la sucesión de las generaciones no es cíclica, sino que es lineal. Cada nueva generación es mejor que la anterior, vive mejor en términos materiales y propone ideas de cambio que a veces suponen un enfrentamiento con la generación anterior, con la generación de los padres. Ello ya se da en un espacio que trasciende el espacio nacional, que suele ser, en este caso, el espacio de la cultura occidental, y corresponde al modelo de juventud Peter Pan, podríamos decir, en el que la voluntad no es transitar a la vida adulta rápidamente, sino permanecer en una eterna juventud a través del mercado del ocio y de la música, como esta imagen que veis de Elvis Presley. Pensadores que reflexionaron sobre esta noción, por ejemplo, en España José Luis López Aranguren, que ya planteaban en el año 61 en que toda época aparece como una gran crisis y los jóvenes de cada nueva generación son los agentes de tales sacudimientos, o en otro texto suyo, los jóvenes, aún sin saberlo, introducen la novedad en la historia y nosotros completamos su conciencia y comprendemos la realidad a través de ello. Es decir, los jóvenes marcan el cambio, pero a veces la sociedad no ve positivamente este señalamiento que los jóvenes hacen. Otro autor, Lewis Feuer, un autor norteamericano, en su libro The Conflict of Generations, donde mantenía de algún modo que el conflicto generacional reemplazaba el conflicto de clases, que había sido lo que había marcado la era industrial. En la era postindustrial era la sucesión y el conflicto entre generaciones lo que iba a marcar el futuro.
también Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, matizaba que el conflicto generacional es importante, pero las generaciones no surgen espontáneamente, sino que dependen de los cambios estructurales, ¿no? Y lo que debemos estar atentos es lo que él denomina el cambio en los modos de generación social de los agentes, cómo cambian esta formación que va más allá del sistema educativo y que implica, por ejemplo, hoy en día la importancia del tiempo libre y de lo digital como espacio de generación de nuevas generaciones, valga la redundancia. Finalmente, el tercer modelo es lo que puede denominarse la vuelta generacional, el Generational Lap en inglés, en el contexto de la transición hacia la sociedad de la información, hacia la sociedad digital, y el paso a un tiempo que ya no es cíclico ni lineal, sino que podríamos decir que es pendular, en el cual las nuevas generaciones son depositarias del futuro, pues son los pioneros en esta migración, en esta colonización o en esta exploración de los nuevos territorios digitales, donde van buscando, digamos, lo que funciona, van cazando las tendencias que marcan el futuro. Es el modelo de la juventud Blade Runner, el de los replicantes de la película o de la novela, en el que los jóvenes o los adolescentes son mitad humanos y mitad máquinas que van marcando las tendencias de futuro, pero que son siempre subalternos y no tienen capacidad de influir en este futuro. Autores que han defendido este modelo, Dan Tavkos en su libro Growing Up Digital, donde habla de la Net Generation, de la generación de la red, como la primera vez en la historia en que los niños saben más que sus padres sobre una innovación central en la sociedad, y es a través de estos medios digitales que la generación de la red impone su cultura al resto de la sociedad. Es una visión obviamente muy optimista de lo que la transformación que se iba produciendo en la sociedad. Su libro es del 98 y han pasado más de 25 años. Zygmunt Bauman es otro de los autores donde reflexiona sobre esta noción, compara con la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge la teoría de las generaciones, y en esta nueva sociedad posmoderna donde los conceptos de nación o clase, igual que el de generación, son performativos, son una forma de autoidentificación para diferenciarse del resto de grupos de edad, pero también esta performatividad debe tenerse en cuenta para imaginar nuevos mundos y evitar la exclusión. Y Ulrich y Elisabeth Beck son otros de los sociólogos que plantean la noción de generación global, esta generación que a través de la movilidad física y de la movilidad cultural a través del ciberespacio está emergiendo como la capaz de crear identidades transnacionales que trascienden las fronteras geográficas, pero también las fronteras etarias, puesto que la generación ya no depende solo de la edad, sino que depende de las actitudes, de las formas de consumo, de las formas identitarias. Vayamos a la segunda parte de mi intervención, donde me voy a centrar en las actuales generaciones digitales. Estamos todos acostumbrados a etiquetas como generación Z, etcétera, que vienen del marketing y vienen de la cultura norteamericana y que a veces se aplican mecánicamente como si todos los jóvenes que han nacido en un año determinado tuvieran unas características homogéneas y incambiables. Yo prefiero utilizar estas nociones de una manera más metafórica y he utilizado tres que voy a resumir muy brevemente. La primera es la generación arroba, sería la primera generación digital que está definida por un acceso universal a las tecnologías de la información y de la comunicación. Es la que nace con el nuevo siglo en el seno de la globalización de la cultura juvenil, una cultura juvenil que a través de las industrias del ocio, la música, pero sobre todo las nuevas tecnologías, coloniza el planeta y también el símbolo arroba significa no solo el mundo digital, sino también la voluntad de una equidad de género o de una transición a terceros géneros, ¿no? Esta imagen de esta pequeña estatuilla de Navidad, este cagané, como decimos en Cataluña, con
con el ordenador en la mano, aunque hoy no sería el ordenador, el portátil, sino que sería el teléfono inteligente. El contexto de esta generación es el de la sociedad red, la transición hacia una globalización económica de signo neoliberal, pero también hacia una globalización cultural, la era de las marcas, donde las marcas marcan el futuro. También las migraciones transnacionales protagonizadas por jóvenes y los novísimos movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento antiglobalización. Coincide también con la extensión de la educación postobligatoria y también la extensión del periodo de juventud, que ya no se acaba a los 25 o los 29 años, sino que puede ir mucho más allá. Tecnológicamente es la era del Internet 1.0. La segunda generación digital es lo que yo denomino la generación hashtag, que proviene de los movimientos de protesta del año 2011-2012 en todo el mundo, en el Estado español el movimiento de los indignados, pero también, por ejemplo, en el mundo árabe o en Estados Unidos. La noción de multitudes inteligentes, de estas movilizaciones colectivas que mezclan lo virtual con lo presencial, la ocupación de plazas, pero también la generación de avatares, de Web 2.0, de wikis y de blogs, una generación post-global que a través de las protestas mundiales, digamos, señaló su presencia en el mundo, señaló algunos temas como la emergencia climática o la desigualdad laboral que estaban empezando a ser problemáticos. El contexto es la crisis financiera internacional y el retroceso o la crisis del estado del bienestar, la expansión de las redes sociales, esta globalización desigual norte-sur, este-oeste, la crisis de la hegemonía euroamericana con la emergencia de nuevos focos en la cultura juvenil que vienen de Asia, de África y de América Latina, por ejemplo, el reggaetón o el K-pop, y también los movimientos indignados, que se concretan en este modelo de juventud yo-yo, es decir, una juventud que ya no se acaba en un momento determinado, sino que es de entrada y salida, ¿no? Uno deja de ser joven cuando se emancipa o tiene un trabajo, un empleo estable, pero después puede volver a la juventud cuando pierde su empleo y cuando, por las dificultades del mercado de la vivienda, pues debe volver a vivir a casa de sus padres o porque tiene tendencias de consumo juveniles. Por último, la tercera modelo generacional es lo que denomino la generación blockchain, que la metáfora viene, como sabéis, de las cibermonedas. En este caso, se refiere a un acceso colaborativo, una cooperación en el acceso a las TIC, a las tecnologías de la información, este trabajo colaborativo, pero también a veces se implica el cohousing, el co-living, el coworking, todas las formas de trabajo colaborativo que de grado por fuerza los jóvenes deben retomar. Es también una fase de desjuvenilización de la cultura juvenil. La cultura juvenil que surgió en los años 60 y 70 como una cultura propia de la juventud opuesta al mundo adulto, hoy ya no es propia exclusivamente de la juventud, sino que, pues por ejemplo, muchos niños acceden a ella, pero también muchos adultos queremos seguir siendo jóvenes y lo hacemos a través de la cercanía a la cultura juvenil. También hay una reversión de las identidades de género con la emergencia de identidades LGTBI+. El contexto, en este caso, del ajuste económico de signo neoliberal, un ajuste cultural dominado por la cultura de consumo, el ajuste migratorio con la crisis de los refugiados, la web semántica, Internet mucho más especializado, con dos nuevos tipos de movimiento social que predominan, el neofeminista del Me Too y el neoambientalista del Fridays, y también un ajuste de la educación postobligatoria, donde ya no está tan claro que la formación educativa formal sea un recurso que permita el ascenso social. Ello implica una reversión del periodo de juventud que se hace más complejo y pendular, esta juventud yo-yo, en el contexto del Internet 3.0. Y bueno, no tengo tiempo de detenerme en ello, pero mientras esta transición a la generación blockchain estaba en proceso, la pandemia aceleró los procesos para bien y para mal, ¿no? Los procesos tecnológicos, pero también los procesos de desigualdad generacional.
Voy a acabar con algunos datos sobre las relaciones intergeneracionales hoy y me voy a basar para ello en el informe Juventud en España que he coordinado en esta última edición. Es un informe que se hace desde hace 40 años, cada 4 años, lo promueve el INJUVE. Creo que en Euskadi también tenéis encuestas a la juventud periódicas del Observatorio Vasco de la Juventud. Y esta comparación en estos 40 años, obviamente, el Estado español ha cambiado mucho en términos políticos y económicos, pero en este informe nos hemos centrado en la noción de emergencia y resiliencia, en la triple crisis de la juventud, que esta generación juvenil que ha vivido la crisis económica del 2008 y la precariedad laboral que ello implicó con los minijobs, la crisis sanitaria del coronavirus, la crisis climática como posibilidad o imposibilidad de futuro y también la crisis bélica de los últimos años. Por una parte, emergencia en el doble sentido de emergencia social, emergencia ambiental, crisis, noción, conciencia de la crisis, pero también posibilidad de renovación. Los jóvenes como depositarios de nuevas formas de consumo, de nuevas formas de convivencia que emergen en la sociedad y que a veces se tienen en cuenta y otras no. Y por otra parte, la noción de resiliencia, la juventud como posibilidad de adaptación y de superación de esta triple crisis a la que me he referido. Si nos centramos en la población juvenil, nos encontramos con 4 grandes dilemas demográficos. El primero es el envejecimiento versus la longevidad. Son dilemas que pueden verse desde como un problema, pero también como una posibilidad de solución. Obviamente, en España hemos pasado una tasa de juventud, que es la proporción de jóvenes respecto al conjunto de la sociedad, del 30% a una proporción pues, del 21,7%. Hay una reducción muy grande del número de jóvenes en relación con el conjunto de la sociedad, pero al mismo tiempo esto coincide con un alargamiento de la condición de juventud, por tanto con un aumento del periodo juvenil. La edad media en España es de 45 años y la esperanza de vida de las más elevadas del planeta de 84 años. El segundo reto es también doble, dependencia versus emancipación. Cada vez más los jóvenes son más dependientes de sus familias, de sus progenitores, incluso a veces de sus abuelos, puesto que la emancipación residencial se ha retrasado y hoy está como media a los 30,2 años. También la primera maternidad es del 31,6 de los países más tardíos del mundo, pero digamos ello también coincide con nuevas formas de emancipación que ya no dependen de la edad del matrimonio o de una emancipación total, sino de una emancipación parcial, ¿no? Con ayuda familiar o con situaciones de convivencia nuevas, nuevos tipos de familia, nuevos tipos de co-living, de co-housing. En tercer lugar, el reemplazo generacional versus la inmigración transnacional. La tasa de reemplazo generacional ha bajado una barbaridad, debería ser del 2,1 para que fuera sostenible, pero esto se ha compensado en los últimos 20 años con una tasa inmigratoria en gran medida juvenil, que es de las mayores de Europa y gracias a la cual las tasas demográficas se han podido mantener pese a algunos discursos xenófobos hoy en boga. En resumen, el reto central es la desigualdad generacional versus el pacto intergeneracional. Toda esta situación demográfica se ve a veces como una guerra entre las generaciones, sin tener en cuenta que es necesario de alguna manera una renovación, un nuevo pacto intergeneracional en el que todos y todas deberíamos estar interesados para asegurar, por ejemplo, la sostenibilidad del estado del bienestar. Algunos datos ahí muy visible, la pirámide de población, desde los 60, la primera en los años 60 a la última, podemos ver esta transición de una pirámide clásica a una situación invertida en el presente con una pirámide en forma de hongo, donde las poblaciones adultas y ancianas dominan, van creciendo frente a los grupos de edad jóvenes. Esto puede ser un problema, pero también puede ser una toma de conciencia de la necesidad de repensar el ciclo vital y equilibrar esta relación entre las generaciones.
Un segundo dato es esta edad media de la primera maternidad, donde veis que España con Italia y Irlanda y también Grecia hay una gran diferencia con respecto al centro y el norte de Europa en esta edad de la primera maternidad. Y lo mismo en la tasa de fecundidad, donde es la más baja de Europa con diferencia. Si lo comparamos por comunidades autónomas, aquí veis, por ejemplo, pues que eso es en las comunidades autónomas más urbanizadas y donde hay mayores tasas migratorias o más dinámicas desde el punto de vista económico, donde la tasa de juventud es más elevada y en cambio hay otras regiones que están envejeciendo a marchas forzadas. Otro tema central es la crisis de la vivienda, ¿no? Aquí vemos también la gran diferencia desde el 2011 al 2020, cuando los propietarios menores de 35 años de vivienda han bajado a menos del 40% y en cambio el único grupo de edad que ha aumentado su acceso en propiedad a la vivienda es el de la gente mayor. Y esto se puede resumir en esta última tabla, no quiero cansaros con tantos datos, esta situación de emancipación residencial por edades, donde podéis ver cómo hasta los 30-34 años la mayoría de los jóvenes no se emancipan, ¿no? Esto sin duda es un problema social de primera magnitud que debería implicar una reflexión colectiva de las causas y de las maneras de revertir esta dificultad de emancipación residencial que también está relacionado con la emancipación económica y con el acceso a la vivienda por parte de las nuevas generaciones. Combinado con este último gráfico sobre la tasa de dependencia. Históricamente los dependientes, los niños jóvenes y los ancianos la mayoría de los dependientes eran menores y niños y jóvenes y menos ancianos, y en cambio en la actualidad es justo lo contrario, ¿no? Hay menos jóvenes dependientes y muchos más ancianos dependientes. Como conclusión, digamos, y disculpar si he querido explicar demasiadas cosas, estamos en un momento donde las relaciones intergeneracionales se plantean como un dilema dicotómico entre, por una parte, el juvenilismo, en el que todos queremos ser jóvenes o parecerlo, toda la industria del anti-aging, por ejemplo, y toda la inversión que los adultos hacemos en el deporte, en las medicinas, en la farmacopea para seguir siendo jóvenes, pero en cambio queremos ser jóvenes, pero no dejamos que los jóvenes transiten a la vida adulta, ¿no? Y por otra parte, una praxis sociopolítica adultocéntrica donde queremos todo para los jóvenes, pero sin los jóvenes, sin dejarles ser protagonistas de este invento del futuro. En segundo lugar, transitamos hacia generaciones locales, es decir, las nuevas generaciones se mueven por el mundo física y mentalmente, pero al mismo tiempo los datos muestran un nuevo arraigo en el territorio más local, ¿no? En la propia localidad, en el barrio, en el lugar. Esta conexión entre lo local y lo global será clave en este afrontar el futuro. También hablamos de microgeneraciones. Ya no son generaciones, como decía Ortega y Gasset, que duran 15 o 20 años y que son muy marcadas en su principio, en su final, sino que constantemente están surgiendo nuevas identidades generacionales que se hibridan y que ya no dependen de la edad, sino que pueden depender, pues, de cambios tecnológicos o de cambios en el acceso a la cultura de consumo. Por tanto, transitamos hacia generaciones transgeneracionales, donde la cohesión o el diálogo entre las generaciones es clave en este replanteamiento del futuro de la sociedad, que implica, y ya como conclusión final, que las generaciones y la crisis del estado del bienestar, la cuestión generacional es clave en este repensar un estado del bienestar que ya no puede basarse, como hace 50 años, en enormes recursos y en un reparto de los bienes y derechos universal, sino que debe adaptarse a la situación demográfica, pero también, sobre todo, debe dar la voz a las nuevas generaciones para que sean copartícipes de repensar el futuro, de repensar el pacto generacional. Y ya he dejado de compartir, espero que se me haya podido seguir y escuchar en el intento de este retrato, y estoy a vuestra disposición. Pues mil gracias por esta radiografía generacional que has tenido.
Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que compartir con Carles o con nosotros. ¿Es el momento ahora? Sí. Tenemos por aquí un micrófono. Bueno, Carles, por cierto, has mencionado mucho la pandemia. Me ha recordado mucho a esas clases en la pandemia, esas clases online. Ta uste dut bebai pandemia inflexio puntu bat dala radiografía generacional hontan. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. Di tu nombre si quieres. Sí, bueno, me llamo Joanes y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Creo que da bastante gusto cuando se exponen unas ideas de forma tan clara, y yo creo que la cuestión de las generaciones nos apela a todos y yo creo que se agradece bastante cuando se exponen de manera tan clara, así que muchísimas gracias. Y yo justamente quería preguntarte, por lo menos desde mi punto de vista, y también puedes discutirlo perfectamente si así lo consideras, pero creo que también en base a lo que has explicado, vivimos en un contexto de conflicto entre generaciones, o por lo menos así es como lo vimos las personas de mi generación, que en este caso yo no sería descuidado por mi parte considerarme joven. Y creo que desde nuestra perspectiva sí que vivimos la cuestión de las generaciones desde un punto de vista o desde una relación como bastante conflictiva, fundamentalmente porque creo que os hemos perdido como referentes. Y en este sentido justamente quería preguntarte por si esa sensación o esa relación que tenemos con las personas de generaciones mayores que se nos muestran o nos relacionamos con ellas muchas veces desde el reproche o muchas veces desde la decepción por no poder cumplir o no poder llegar a los objetivos que habéis conseguido vosotros a lo largo de vuestra vida, tanto personal como profesional, dado que las condiciones de vida y las condiciones socioeconómicas son distintas. Me gustaría preguntarte si se pueden utilizar esta sensación o esta relación que tenemos tanto de reproche de los adultos hacia los jóvenes y de decepción que tenemos de los jóvenes por no conseguir estos objetivos y estos niveles de vida que habéis conseguido vosotros, y si pueden servir de algo estos puntos o si los compartes de cara a construir o reconstruir nexos entre generaciones y de contribuir a las relaciones intergeneracionales. Y muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, se tiende a plantear esta guerra de generaciones, sobre todo entre boomers, que somos nosotros, y los zetas, que es la generación actual, por ejemplo, de una manera muy simplista y también muy fomentada por los medios de comunicación, a veces para simplificar o obviar otro tipo de desigualdades. Yo siempre, desde hace tiempo, he defendido que la desigualdad generacional no es la única que existe en la sociedad. La desigualdad de clase, de origen, de género, también territorial, es importante, pero la generacional cada vez lo es más. Digamos, cada vez ha habido un crecimiento, tanto a nivel material. Por ejemplo, en el informe de Juventud en España analizamos la evolución de los salarios por las generaciones y ha habido una pérdida de poder adquisitivo. El acceso a la vivienda es otro elemento característico, pero más allá de lo material, también a nivel simbólico, tiende a menospreciarse la voz como la tuya de jóvenes que aportan ideas y que a veces no se les hace caso, ¿no? La gran contradicción de que la gran política europea de Next Generation es una política para la Next Generation, pero sin la Next Generation, ¿no? Y ahí la pandemia fue un ejemplo del que deberíamos aprender. Antes el presentador me lo comentaba. No se tiene en cuenta, por ejemplo, que las familias, esto está demostrado en nuestro informe, que las familias que durante la pandemia tuvieron jóvenes o adolescentes en su casa, lo superaron mucho mejor, porque gracias a ellos y ellas pudieron, por ejemplo, pues aprender mejor el teletrabajo, divertirse más en esa etapa de confinamiento, ¿no? Pero también la pandemia fue un momento de exclusión de la juventud. No se la tuvo en cuenta, se le prohibió el acceso al ocio, al tiempo libre, no se fue sensible a los problemas de salud mental que se fueron visibilizando. Por tanto, digamos, yo creo que es fundamental, en parte también por egoísmo, ¿no? Los boomers, digamos, si queremos pensar en nuestro futuro, es necesario y es imprescindible estos espacios de diálogo que se deben bien, que las familias que hacen una comida juntas cada
día pues hay mucha menos problemática social que las que viven aisladas en nichos y no conviven casi nunca. Y también a nivel de toda la sociedad, de establecer, por ejemplo, yo defiendo el voto a los 16 años como una forma también de dar mayor peso a la juventud. Hoy, como quien marca el futuro político de las sociedades suele ser la gente mayor porque somos más y votamos más, y a los jóvenes no se les tiene en cuenta. Y eso debe haber un reequilibrio, no para enfrentar las generaciones, sino para establecer juntos lo que en cada familia uno puede tener en cuenta, ¿no? Y en muchas familias, muchos jóvenes pueden sobrevivir gracias a que los abuelos o las abuelas pues les ceden recursos, les ceden una vivienda. Bueno, debe haber o formas de convivencia intergeneracional. La soledad de los mayores podría compensarse también con formas de convivencia intergeneracional, que en Euskadi tenéis este sistema familiar que viene de muy antiguo, que debería, digamos, actualizarse, ¿no? No se trata de volver a la familia troncal, donde convivían 4 generaciones en el mismo edificio, pero sí, seguramente, este modelo donde los jóvenes les cuesta tanto emanciparse y los ancianos viven en residencias aislados del resto de la sociedad, pues es un modelo negativo que debemos revertir y que debemos repensar hacia el futuro. Pues muchísimas gracias, Carles. Un aplauso para él. Eskerrik asko. Y un placer, una abrazada. Gracias por enseñarnos tanto. Eskerrik asko, Kila Esker, y también un placer, un gran abrazo a todos y a todas. Igualmente.